Listo, ya tenemos la página de ingreso lista. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a eliminar estos botones, ¿cierto? Que los teníamos ahí a modo de prueba. Y vamos a hacer toda la parte de navegación. Listo, en estos momentos igual voy a ejecutar la aplicación para que veamos cómo está, el estado que la tenemos y qué nos falta por hacer. Entonces implementamos la aplicación y en estos momentos está de la siguiente forma. Esto está la página, ¿cierto? Con el logo y un botón que dice ingresar. Le damos clic a ese botón y pues obviamente no hace nada. ¿Qué debemos hacer? Que cuando nosotros le demos clic a este botón nos lleve a una página, ¿cierto? A la página de contactos donde vamos a tener el listado. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces básicamente hay dos formas o hay dos métodos de navegación en Xamarin Forms. Una que se conoce como navegación jerárquica, ¿cierto? Y otra que es navegación modal. Básicamente, ¿qué es la diferencia entre una y otra? Entonces la navegación jerárquica utiliza una estructura de pila, es decir, cada página que nosotros vamos abriendo va quedando encima de la otra. ¿Listo? Quiere decir, si nosotros le damos atrás, pues se devuelve a la página inmediatamente anterior, que esa es la más común pues que se utiliza. ¿Qué necesitamos nosotros para implementar esa jerárquica? Tener un navigation page. ¿Listo? Ahorita lo vamos a agregar. Y la navegación modal ya no se utiliza en forma de pila, sino que simplemente interrumpe el flujo de la aplicación. Si yo abro una página en forma modal, ¿cierto? Ya no hay forma, digamos que yo le dé atrás sin que el usuario realice una acción en esa página. Listo, esas las vamos a utilizar cuando necesitemos confirmación de un usuario o algún tipo de esas cosas, que no podemos continuar hasta que el usuario realice una acción. En la navegación, en la jerárquica, nosotros vamos a la nueva página y si el usuario si quiere se devuelve sin hacer nada. Listo, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una navegación jerárquica. ¿Qué cambios tenemos que hacer para poder implementar eso? Un cambio muy sencillo. En la página de inicio, en app XAML, pero en la parte de C#, en el code behind, donde nosotros estamos definiendo cuál es el main page, ¿qué debemos hacer? Esto que tenemos como la nueva página de inicio ya no va a ser esta, sino que va a ser una nueva navigation page. New navigation page. ¿Listo? Y esa new navigation page, entre paréntesis, ¿cierto? Es decir, como parámetro al constructor de la clase navigation page, le voy a mandar la página que yo quiero que me inicie, que en este caso pues sigue siendo ingreso page. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Generamos una instancia de navigation page y como parámetro le estamos enviando el ingreso page, ¿cierto? La página que queremos mostrar. Este solo cambio que nos hizo o que nos está generando, que nosotros podamos utilizar o que en nuestras páginas vamos a tener una barra de navegación, que es cuál, la barra que tenemos en la parte superior, ¿cierto? Que por defecto es de color azul. No la voy a ejecutar en este momento, ahorita cuando tengamos más código lo ejecutamos para que veamos. Navigation page. Listo, ¿ya qué vamos a hacer? Vamos a manejar el evento del botón. ¿Cómo vamos a hacer eso? En el botón ingresar vamos a manejar el evento clicked. Y en el evento clicked voy a ponerle el nombre del método, el nombre del manejador de eventos que yo quiero que se ejecute. En este caso le voy a poner ingreso click o clicked.
Recordemos que si nosotros definimos un evento, ¿cierto? Un manejador de eventos aquí en el archivo XAML, este evento, así tal cual se llama, debemos de tenerlo en el código C#. ¿Listo? Una forma de asegurarnos que tenemos el mismo método, o que para que él no lo cree si no lo tenemos, es ubicados aquí, le vamos a dar F12. ¿Listo? Presionamos la tecla F12 y ¿el qué hace? Automáticamente, véanlo acá, me crea el método, me crea el método, ¿cierto? El ingreso clic. ¿Qué vamos a hacer nosotros en ese método? Decirle que nos redireccione, que nos envíe a la página de contactos, ¿cierto? Que es la página que sigue. ¿Cómo hacemos eso? Todos los content page, todas las páginas tienen una propiedad que se llama navigation. Y esa propiedad navigation tiene un método que se llama push async. Esto, digamos que de la navegación jerárquica son dos métodos: el push async para mostrar una nueva página, o el pop async para devolvernos. Esto para desapilar. El push apila y el pop desapila. Listo. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿qué le decimos? Push async y la página que nosotros queremos mostrar, que queremos visualizar. En este caso la página va a ser contactos page. Ahí que le estamos diciendo que cuando le demos clic al botón ingresar, va a ser un push a la página de contactos, ¿cierto? La va a poner por encima de la pila. Importante, aquí digamos que cuando nosotros trabajamos el tema de móvil, debemos empezar a utilizar todo lo que se maneja en cuanto a programación asíncrona. ¿Listo? Que es utilizando el tema de hilos. ¿Todo esto para qué? Para evitar que se bloquee la interfaz del usuario. ¿Listo? Por decir, ya a partir de pues dentro de 15 días vamos a empezar a utilizar todo el tema de servicios web. Vamos a consumir APIs. Entonces, para que mientras se consume el API, ¿cierto? Mientras se carga toda la información que tengamos en el API, no se bloquee la aplicación y nos permita seguir utilizándola. Listo, para eso, ¿qué debemos hacer? Este método como tal es un método asíncrono, ¿cierto? Si nosotros vemos ahí, dice método asíncrono que agrega una página al top arriba de la pila, ¿cierto? Y obviamente pues lo podemos ver fácilmente porque el tipo que retorna es un task, es una tarea. Y adicional a eso tiene la palabra async, que es como un estándar. Cuando nosotros creamos métodos asíncronos, le ponemos el método async, pues le ponemos el nombre assign. ¿Cómo le decimos que vamos a invocar ese método asíncrono? Vamos a ponerle la palabra adelante, vamos a ponerle la palabra await. Listo, que espere. Vamos a esperar la ejecución de este método, pero sin bloquear la interfaz. ¿Qué implicaciones tiene nosotros hacer este await? Que cuando nosotros tenemos el await dentro de un método, obligatoriamente ese método debe estar marcado como un método asíncrono. ¿Cómo marcamos un método asíncrono? Con la palabra assign. Esto, simplemente ponerle esas palabras. Await antes de la invocación del método y async en la firma del método. Y esto es lo único que tenemos que hacer. ¿Qué? Para decir que el método es asíncrono. Listo, vamos a ejecutar la aplicación para que veamos pues, que la funcionalidad de redireccionar sí nos está funcionando. Entonces el resultado de esto es el siguiente. Entonces tenemos la aplicación, ¿cierto? Vea que ya en este momento, solo con haberle puesto Navigation Page, ¿cierto? Ahí en la página de inicio nos apareció ya la barra de navegación aquí arriba. Le damos en ingresar y el que hace nos envía para la nueva página.
Listo, algo sencillo. Y automáticamente nos genera la flechita para nosotros regresar, para darle atrás. Listo. La funcionalidad de esta flecha es como si nosotros le estuviéramos haciendo un pop. Listo, un pop async para que él para que la saque de la pila. Listo, importante, ya cuando nosotros estemos trabajando navegación, en la navegación jerárquica, ¿qué debemos hacer? O qué es bueno hacer, tener en las páginas, nosotros definirle, por decir, estamos aquí, vamos a ponerle la propiedad title, título, listo, para saber en dónde estamos ubicados. Voy a decirle que que vamos a estar en la página de contactos. Y estos contactos voy a eliminar esto aquí para que quede un poco más claro. Y dentro de este stack layout vamos a tener un list view. Listo, ese list view básicamente es un control que nos permite, ¿cierto? Pues listar elementos que nosotros tengamos en una colección de datos. Obviamente si queremos ver más a profundidad eso, pues ya sabe que aquí está. Simplemente es poner list view en la documentación de ellos. Van acá list view y todas las cosas que nosotros podemos hacer con el list view. Básicamente que nosotros podemos definirle a un list view, le definimos un origen de datos, ¿cierto? Un source, y tenemos que pintar las celdas. Aquí si nosotros vemos nos dicen, vea, ustedes tenemos predefinidos dos celdas que vienen por defecto con Xamarin, que es una celda de texto que consiste en un label y una descripción, o una celda de imagen que consiste en una imagen, un texto y una descripción, ¿cierto? O adicionalmente, si usted no se acomoda a esas celdas que tenemos ahí, podemos generar unas celdas personalizadas. ¿Listo? En este caso, pues como lo que necesitamos mostrar se acomoda a un image cell, necesitamos mostrar la imagen y un texto y una descripción, vamos a utilizar esta predeterminada, que es una celda de imagen. ¿Listo? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle al list view, vamos a ponerle un nombre, y el nombre le vamos a poner list contactos. A ese list contactos vamos a definirle la plantilla que vamos a utilizar. Y la plantilla va a ser lo siguiente. Bueno, no, antes de que generemos la plantilla, vamos a generar el origen de datos. Recordemos que en este caso vamos a simular esta información, la vamos a generar por código, ¿cierto? Esto puede venir de un servicio web, que es lo que vamos a hacer más adelante, o puede venir de una base de datos local. ¿Qué voy a hacer? En el proyecto compartido vamos a agregar una carpeta que se va a llamar models. En proyectos más grandes, esta carpeta o todas las clases de modelo las vamos a manejar en una librería aparte, en un proyecto de clases aparte, en una biblioteca de clases. Aquí lo vamos a manejar directamente acá porque no tenemos pues más que hacer. En la carpeta models vamos a agregar una clase que se va a llamar contacto, ¿cierto? Nosotros estamos en un contexto en el que estamos manejando la información de contactos, entonces creamos una clase pues que obviamente haga referencia a eso. Contacto, ¿cierto? La clase la ponemos pública. Recordemos que las clases inician con mayúscula inicial y en singular. Vamos a generar 4 propiedades. Prop, la propiedad va a ser de tipo string. Le va a poner nombres. Y otras 3 propiedades. Voy a copiar, pegar. Esta va a ser teléfono, dirección y la imagen.
Listo, ahí ya tengo la clase creada. En este caso solo necesitamos 4 propiedades, que es lo que vamos a mostrar. Si necesitáramos más información, pues debemos agregar una propiedad por cada dato que necesitemos. Listo, recordemos que aquí al final, pues estamos haciendo básicamente un mapeo de una tabla. Listo, en este caso esta tabla solo va a tener 4 datos. ¿Ya qué hacemos? Entonces, en la página de contactos page, que es donde nosotros necesitamos cargar el listado, ¿cierto? En la parte de Sichar, aquí tenemos, vamos a crear un método que se va a llamar cargar contactos. Abro y cierro y lo vamos a ejecutar. ¿Por qué me sale error? Porque ese método no existe. Listo, una forma rápida de crear un método, ¿cierto? Pues que lo genere Visual Studio, le damos control punto y le damos enter a la opción que él nos dice generar método, ¿cierto? Él lo pone acá. En este método, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar la información de varios contactos. ¿Listo? ¿Eso en qué lo vamos a hacer? Pues necesitamos generar un listado, ¿cierto? Listado va a ser igual a new listado de contacto. Como el contacto está dentro de la carpeta models, es necesario agregar el using, ¿cierto? Eso ya lo sabemos hacer, lo va a hacer aquí automático, el using. Y ya que hacemos, bueno, aquí donde lo inicializo, vamos a agregar 4 o 5 contactos. New, contacto y las propiedades que tiene el contacto, que son ¿cuáles? Nombre. Va a ponerle nombres genéricos, contacto 1, dirección 1, ¿cierto? Como eso es quemado, pues no es que genere mucho valor, entonces es más como para que veamos la interacción de esto. Teléfono 1, y en la imagen vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle que va a haber una imagen que se va a llamar noimagen.png, porque no tenemos imagen de eso. Voy a agregar los contactos que queramos. Cada contacto obviamente pues debe estar separado por comas. Ya simplemente ¿qué hacemos? Pues cambiamos la información. Siete. Y a algunos les voy a poner imágenes que sí existan, pues. Yo tengo por aquí una imagen que se llama Luffy. Y aquí podríamos poner las imágenes que nosotros queramos. Vamos a dejar solo estas dos. Esta y esta. No, estas imágenes no las hemos agregado. Listo, ahí tenemos una deuda. Como dijimos que vamos a utilizar esta imagen, pues obviamente la tenemos que incluir en el proyecto. Va a agregar la imagen no imagen y la imagen Luffy. Creo que las tengo por acá en descargas. Luffy y no imagen. ¿Cómo las agregamos? Ya sabemos cómo hacerlo. Las copiamos y las vamos a pegar en el proyecto de Android dentro de Drawable. Obviamente el nombre debe coincidir con el que nosotros dijimos que tenemos aquí en la propiedad.
y lo va a hacer igual para iOS. En Resource vamos a pegar las imágenes. Listo, ahí ya las tenemos. ¿Ya qué debemos hacer? Ya tenemos los datos. Esos datos debemos de pasárselos al list view. ¿Cómo hacemos eso? El list view, que le pusimos list contactos, tiene una propiedad que se llama item source. Listo. Entonces en item source le vamos a decir que va a ser igual a el listado que nosotros acabamos de generar. Listo. Y recordemos, este método se está ejecutando cada vez que nosotros ingresemos a la página, en el constructor. Listo, él ingresa aquí, contacto space, inicializa los elementos gráficos que tiene la página, ejecuta el método cargar contactos. Esto lo que hace es que va a la base de datos, que en este caso es quemados, y esos datos se los lleva al list view. Listo, a través de la propiedad item source. Ya con eso, cierto, ahí digamos que ya hicimos toda la parte del back. Vamos a mirar ahora sí cómo generar la lista. Vamos a la página contactos y dijimos que el list view ya tenemos que decirle que nos muestre cada una de esas propiedades que nosotros seteamos, cierto. Nosotros este list view lo estamos bindeando, lo estamos enlazando con un listado de contactos. Quiere decir que nosotros dentro del list view podemos invocar cualquier propiedad que tenga el objeto contacto, ¿cierto? Y él por cada contacto que haya en esa lista nos va a pintar la plantilla que nosotros tengamos aquí definida. ¿Qué es cuál? Vamos a hacer lo siguiente. El list view tiene una propiedad que se llama item template. Y en ese item template nosotros vamos a definir una propiedad que se llama data template. Dentro del data template, ¿qué debemos hacer? Debemos utilizar, pues, crear las celdas, la fila, cómo queremos que se vea. En este caso ya dijimos que íbamos a trabajar con una celda predefinida, ¿cierto? Que es la celda de imagen, image cell. Y en image cell debemos definir el source, el texto y el detalle. Bajar un renglón para cada una. Y adicional a eso podemos definir el text color, que le voy a poner un black, negro, y un detail color, un detalle del color, le vamos a poner gris. Ahora, ¿qué debemos decirle? ¿Qué va a mostrar en image source? ¿Qué va a mostrar en el texto? ¿Y qué va a mostrar en el detalle? ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Haciendo uso de los binding. Nosotros ya sabemos que esto está enlazado con el listado de contactos. Como ya les dije, nosotros podemos acceder a cualquier propiedad que tenga el contacto, ¿cierto? Quiere decir que aquí le tenemos que decir que acceda a la propiedad imagen, aquí a la propiedad nombre y aquí a la propiedad teléfono, ¿cierto? ¿Cómo definimos eso? Entonces abrimos llaves y decimos que lo vamos a bindear, ¿cierto? Lo vamos a enlazar con la propiedad imagen. Importante, tiene que llamarse igual a como se llama la propiedad de la clase en C#, ¿cierto? Recordemos que aquí tenemos, en contacto tenemos imagen, nombres y teléfono. Tienen que llamarse igual los binding que nosotros generemos allá. Contacto space, entonces ahí ya lo tenemos. Hacemos el binding, el texto va a ser el nombres. Y el binding de este va a ser el teléfono. Listo, ahí ya definimos la plantilla del list view.
ya por código estamos diciendo que cargue ese listview con un listado que estamos generando. Vamos a ejecutar para que veamos el resultado. El resultado de haber hecho eso es el siguiente. Listo, tenemos la misma página, le damos ingresar y aquí ¿qué hicimos? Cargamos, ¿cierto? El listado de elementos pues con su respectiva imagen y ya podemos seleccionarla, ¿cierto? Pero en este momento no hacemos nada con esto. Digamos que en grids normales o en list views que vamos a manejar no siempre vamos a tener el mismo tamaño para todas las filas, ¿cierto? Sino que eso lo va a determinar el contenido que tenga cada fila. En este caso, como estamos utilizando una predefinida, pues todas van a ser iguales, ¿cierto? Ya con el proyecto que vamos a empezar a trabajar, vamos a trabajarlo pues con celdas personalizadas. Eso porque esto pues, de por sí se queda corto, entonces vamos a hacerlo así. Listo, entonces vea que ahí ya estamos viendo el listado. ¿Ya qué debemos hacer? Pues hacer la vista de detalle. ¿Y qué hacemos en la vista de detalle? Decirle que cuando seleccionemos un elemento, debemos enviarle ese elemento a detalle y mostrar la información de ese que seleccionamos. ¿Listo? Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. El list view tiene un evento que se llama item selected. Nosotros vamos a decirle que cuando seleccionen un ítem vamos a ejecutar bueno, sí, pongámosle el mismo, item selected. Item selected, aquí igual el nombre no es que sea muy relevante, es más para poderlo identificar. Le doy F12 y hacemos lo siguiente. Entonces ya sabemos cómo navegar hacia una nueva página, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Con el navigation.push y dentro de la página a la que queremos ir, que es detalle, contacto, page. Ahí ya con eso, cuando le damos clic a esa celda, se está yendo para la otra página. Ya que necesitamos enviarle la información. ¿Cómo le vamos a enviar la información? Nosotros acá estamos trabajando con objetos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros seleccionamos eso, estamos obteniendo la instancia de un contacto, ¿cierto? O estamos obteniendo más que la instancia, la referencia de un contacto que está en ese listado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a capturar ese contacto. ¿Y ese contacto en dónde está? Si nosotros vemos, este método nos envía dos parámetros, el sender y una E, ¿cierto? La E tiene una propiedad que se llama selected item, que eso nos devuelve un tipo object. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer nosotros? Ese tipo object, convertirlo a contacto. ¿Listo? Esta es otra forma de hacer un cast, ¿cierto? De convertir con la palabra as. Este objeto seleccionado lo vamos a convertir a un contacto. ¿Y qué hacemos? Este contacto se lo vamos a enviar a la página de detalle contacto a través del constructor. Listo, ya con eso pues tendríamos el detalle del contacto. Eso, sí. Muy bien. Sí, eso vamos a hacerlo siempre. No es obligatorio, pero es una recomendación hacerlo. Ponerle la wait y el async. Esto para que no nos bloquee la interfaz. Ya de ahí, pues entonces ya aquí no tenemos que hacer nada más en la página de contactos. ¿Qué hacemos? Vamos para la página de detalle. Y en la página de detalle dijimos que en el constructor íbamos a recibir un objeto de tipo contacto, ¿cierto? Agrego el using y a este le vamos a poner contacto. Eso fue todo lo que dijimos. ¿Ya qué vamos a hacer? Vamos a hacer la interfaz, vamos a diseñar la interfaz de detalle.
¿Cómo diseñamos esa interfaz? Esa de allá. ¿Utilizando qué? ¿Un grid o un stack layout? Listo. Entonces, pues ahí se puede hacer de varias formas. Se puede utilizar un grid o se puede utilizar un stack layout, ¿cierto? ¿Qué problema tiene? O digamos que cuál es la desventaja de nosotros utilizar el stack layout, que no vamos a poder alinear los elementos, los labels. Si lo hacemos con el stack layout, tendríamos que generar un stack layout para cada uno y apilarlos de forma horizontal. Ahí, ¿qué pasaría? Como todos los labels no tienen el mismo tamaño, queda uno a la izquierda, uno a la quedan corridos. Como queremos que queden alineados, nos toca utilizar un grid. Listo, sería utilizar un grid de 6 filas, de 5 filas y de 2 columnas. Listo. Entonces, creamos el grid, que fue la práctica que ustedes hicieron, y en el grid vamos a definir las columnas. Columns definition. Vamos a decirle que vamos a manejar 2 columnas. Vamos a manejar 2 columnas y esas columnas son lo siguiente. Van a tener el ancho de la primera columna, ¿cuál va a ser? El ancho de la primera columna va a ser automática. ¿Listo? Es decir, lo que ocupen los labels. La información de ahí en adelante, ¿qué longitud va a tener? Asterisco. Es decir, lo que sobre. ¿Listo? La primera columna se basa en el contenido de lo que tiene. Y la segunda eso con el espacio que le reste para la pantalla. ¿Listo? Ya aquí vamos a tener las filas. Row definitions. Y dijimos que íbamos a tener 5 filas. Row definition. Vamos a tener 5 filas. Y aquí sí. Entonces tenemos un alto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle, la primera fila, que es la de la imagen, va a ser 3 veces el tamaño que tengamos disponible. La segunda fila, asterisco. No asterisco, vamos a ponerle un tamaño fijo, ponerle 100. A las que tienen los labels vamos a ponerles un alto fijo. No da. No alcanza a ser tan largo. Y el botón va a ser auto. Listo. Bueno, más que auto, va a ser asterisco, lo que sobre. Listo. Entonces vamos ahora sí a definir los elementos. Aquí, ¿qué vamos a tener? Lo primero es una imagen. ¿En qué posición va a estar esa imagen? Va a estar en la fila 0, ¿cierto? Y mezclamos las columnas, ¿cierto? Un column span de 2. Tenemos el label. ¿En qué posición va a estar este label? Vamos a poner la fila 1 en la columna 0. En la columna 0. Y voy a hacer lo mismo acá. Voy a ponerle, obviamente, la propiedad texto, que aquí se va a llamar nombres. Nombres, 2 puntos. Aquí va a ser el texto que va a llevar nombres. Y este ya no está en la columna 0, sino que en la columna 1. ¿Listo? El efecto es el mismo para los demás, para los otros dos. ¿Qué va a cambiar?
va a cambiar la fila, ya no es en la primera, sino que es en la segunda, este es en la tercera, la columna no cambia. ¿Qué cambia? Los textos, teléfono y dirección. Y el último es el botón, que va a tener un texto que diga llamar, ¿listo? Miremos acá. ¿Qué pasa si nosotros al botón no le ponemos la fila de la columna? Cuando nosotros no definimos fila ni columna, él por defecto la va a ubicar en la posición 0, 0. ¿Listo? O sea, la pone encima, en la esquina superior. Lo pone encima del elemento que haya. Entonces es importante que no se nos olvide eso. Este va a estar en la fila 4. ¿Y qué columna? Exactamente, un column span de 2. Listo, ahí ya lo tenemos. Bueno, obviamente aquí a la imagen debemos definirle el source. Y a los labels, pues ya tenemos acá, pues tenemos las propiedades. Aquí hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Y obviamente hay una más recomendada que otra. La primera forma, que no lo vamos a hacer así, ¿cierto? De hecho, a partir de la próxima clase que tengamos, ya vamos a tratar, en el code behind no vamos a tener código. ¿Listo? En el code behind, aquí por decir en el content PICS, este código siempre va a estar, lo ideal cuando trabajamos con este tipo de tecnologías como SAML, lo ideal es que todo se haga de forma declarativa. Eso es decir, utilizando el data binding y haciéndolo desde el SAML. Esto ya vamos a ver como un poquito el ejemplo de eso. Pero entonces, por decir, esto del cargarle listado, todo eso lo hacemos en otros lados. Para eso, pues necesitamos utilizar el patrón de diseño en BBM. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, la forma normal como nosotros lo manejaríamos, ¿cierto? ¿Sería cuál? Ponerle, o cómo lo haríamos. Díganme ustedes cómo lo harían en este momento. Es cómo le llevamos los valores a estos textos. ¿Y cómo? Listo, un binding. ¿Y cómo un binding? Listo, esa es una forma, digamos que así es como lo vamos a hacer. Otra forma que hubieran podido hacer, que es la siguiente, ponerle al label un nombre, xname, ¿cierto? Que se llame LBL, esto es nombres. Como ya yo tengo acceso a este elemento, en el momento en que me carguen la página, pues le hubiera podido haber dicho lbl nombres.test es igual a ¿qué? A contacto.nombres. ¿Listo? Entonces esa es una forma de hacerlo. ¿Qué pasa con esta forma? Pues que tenemos que utilizar mucho código C#, ¿cierto? Y digamos que estamos infringiendo el patrón de diseño en BBM, en el que todo esto lo debemos hacer de forma declarativa, que es como utilizando los binding. ¿Cómo hacemos eso? Todos los elementos que nosotros tengamos acá, por decir el content page, tiene una propiedad que se llama, todos los objetos tienen una propiedad que se llama binding context. ¿Listo? Es decir, yo a qué contexto de datos voy a enlazar todo el contenido, pues, o todo un elemento en específico. En este caso, ¿qué debemos hacer? Decirle que el binding context lo vamos a enlazar al objeto de contacto, ¿cierto? Que es el que nos viene pues desde la otra formulario. Pero este binding context lo vamos a hacer por código. ¿Listo?
Ya próximamente vemos cómo lo hacemos directamente así, como si fuera un recurso. Entonces, este label nombre lo voy a eliminar. Y como les decía, este content page tiene una propiedad que se llama binding context. Vamos a decirle que el binding context de esta página es ¿cuál? El contacto como tal. Como ya lo estamos enlazando con un objeto contacto, podemos utilizar las propiedades que tiene el contacto, ¿cierto? Para hacerlo de forma declarativa, utilizando el data binding. Y eso lo hacemos acá. El source, ya sabemos que el source de la imagen está en la propiedad imagen. El texto de los nombres, ya sabemos que está en la propiedad nombres de la clase contacto. Está en la propiedad binding, ¿cierto? En la propiedad, eso es teléfono. Y lo mismo, binding para la dirección. Como ya lo estamos haciendo de forma declarativa, ya obviamente no necesitamos ponerle el nombre, ponerle un nombre a esto. ¿Cierto? Digamos que es una de las ventajas, ya no necesitamos ponerle el nombre a esto. Ya que nos queda por hacer, probar, ensayar. Listo, vamos a ejecutar la aplicación para que veamos el resultado. Listo, entonces veamos el resultado, que es el siguiente. Entonces tenemos la aplicación, le damos en ingresar, él nos sale en los contactos, ¿cierto? Cuando yo selecciono un contacto, ahí está, ¿cierto? La imagen del contacto, que es 3 veces el tamaño de las demás. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos ponerle un padding a esto para que esto no quede pegado. Vea que de hecho 100 para el alto de estas filas es muy grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pongámosle ahí un padding a esto, al grid. Vamos a ponerle un padding, pongámosle un padding de 50. Y a las imágenes vamos a ponerle, a las filas, pongámosle no 100 sino 50. Queda un poquito más ordenado. Y a estos labels de acá vamos a ponerle la propiedad fonts attribute y lo ponemos bold. Eso para que quede en negrilla. Nombres, teléfono y dirección. Vamos a ejecutarlo. Listo, mirémoslo acá. Entonces tenemos ingresar. Vamos a seleccionar al contacto 4. Y ahí está. La imagen, ¿cierto? El nombre, el contacto y la dirección. Obviamente ahí podríamos tenerle pues la letra más grande, ¿cierto? Pues digamos que ahí ya tenemos el resultado. Si le damos atrás y seleccionamos otro, ahí está, contacto 5, teléfono 5, dirección 5. Obviamente podríamos poner el tamaño de la letra un poco más grande, pero ahí está. ¿Es claro cómo se distribuyen los espacios con estos asteriscos? No, listo, les voy a explicar pues para que lo entiendan. Tenemos este, que sí, digamos que es complicado al principio, pero realmente es muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos una página que tiene un alto de 500 o un ancho de 500, como quieran, ¿cierto? En este tenemos un alto de 500. Ese es el máximo de la pantalla. Listo. Digamos que la pantalla de nosotros es de 500.
Aquí ya estamos definiendo tres tamaños. El primero distribuye los tamaños fijos, 50, tenemos 3 de 50. Es decir, ocupamos 150 por acá, ¿cierto? Con los labels. Y nos quedó libre ¿cuánto? 350. Listo. Esos 350 los tiene que distribuir en las columnas restantes, en las filas restantes en este caso, que son 2 filas restantes. ¿Cierto? Importante. Entonces este es el tamaño restante. Esto es lo que sobró. ¿Cierto? Que para eso es el asterisco. Todo, no, depende. Depende de las, si usted le pone asterisco, asterisco, listo, las reparte iguales. Como aquí le pusimos que es 3 asterisco y a esta un asterisco, ¿qué le estamos diciendo? A 350. Tenemos, usted en eso lo va a dividir en 4 espacios. 3 de aquí y 1 de acá. Listo, 350 dividido 4, ¿cuánto es? ¿Ni idea? Bueno, entonces sencillo, calc. 350 dividido 4. 87,5. Entonces él la genera 87,5 4 veces. Por eso. 4 filas de 84,5. Ahora le estamos diciendo que la primera va a ocupar 3 veces ese tamaño. Es decir, estos 3 que tenemos aquí se los va a aplicar a la imagen y el que restó se lo pone a la fila 4, ¿cierto? Al botón, que es el resultado que tenemos acá, ¿cierto? Supongamos que tenemos este. Este es el 500. Para los labels se gastó 150, ¿cierto? Nos quedaron libres 350. 87.5 es el tamaño de este. Y 3 veces 87.5 es el tamaño de este. Listo, así funciona el asterisco de eso. Listo, entonces ya con eso finalizamos. Recuerden estudiar y practicar y hágale, para adelante.